En esta clase vamos a analizar uno de los temas más complejos que hay respecto a la evidencia digital, tanto para el proceso penal como para el derecho internacional público, un tema en el que se entremezclan el derecho procesal con el derecho internacional y también que involucra importantes cuestiones políticas y cuestiones económicas entre los diferentes países y entre los países y el sector privado. Me refiero a todo lo que es el acceso transfronterizo de datos. Básicamente, para que se entienda conceptualmente qué es un Estado A necesita obtener un dato, una evidencia, que está alojado en un servidor en un país diferente al país en el que tiene jurisdicción. Se pueden dar diferentes supuestos. Puede ser que yo pueda de antemano saber que el dato está en otro país determinado. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación y necesito un dato que está alojado en un servidor que está en España. Puede suceder también, y esto complica más el análisis, puede suceder también que los datos que yo necesito estén en servidores en países diferentes, que estén en espejo en varios servidores. O sea, que no están en un único país, sino que la información está circulando entre varios servidores que están en diferentes jurisdicciones. Y para hacerlo todavía aún más difícil, puede pasar que ni siquiera que sepamos que el dato no está en nuestra jurisdicción, pero que tampoco tengamos forma de saber en dónde está exactamente. Lo que se llama como pérdida de conocimiento de ubicación del dato, que no significa que el dato no esté en ningún lugar. Ustedes saben que lo de la nube es en definitiva una metáfora. El dato en algún lugar está, o sea, en algún servidor está. El problema es que puede suceder que no sepamos en qué lugar está. Este problema del acceso transfronterizo es de enorme actualidad. Yo les diría que la principal preocupación hoy en las discusiones de política internacional referidas al tema de la investigación en entornos digitales pasa por definir nuevos instrumentos en relación a los accesos transfronterizos de datos. Está generando muchísima discusión entre el ámbito de los países europeos, Estados Unidos, obviamente también los países de la región, pero básicamente incluso con la incorporación de nuevas leyes de protección de datos personales y nuevas directivas de protección de datos personales, cada vez genera mayor inconveniente el tema de la circulación transfronteriza de datos y entonces, trasladado eso al ámbito del sistema penal, la circulación transfronteriza de datos en materia de investigaciones penales. Y este problema también va en aumento porque cada vez son mayor la cantidad de dispositivos informáticos en el mundo que se están utilizando. La convergencia de las comunicaciones hace que el uso de dispositivos externos, de alojamiento de información externa, sea cada vez más fácil de utilizar. En definitiva, todo lo que es la difusión de la informática en la nube, de la computación en la nube, sumado a que hoy el usuario ya no se preocupa demasiado por dónde está la información. Lo que el usuario quiere es que cuando llama la información venga a su dispositivo. ¿Dónde está alojado? No le preocupa demasiado. O sea que es un problema que está en crecimiento, en gran crecimiento. Y esto, como ustedes se pueden imaginar, para los principios tradicionales, tanto el proceso penal como el derecho internacional, básicamente la idea de soberanía nacional y su derivación, el principio de territorialidad, trae muchísimos problemas, porque yo voy a tener una autoridad judicial de un país que está sacando datos que están alojados en otro país. Entonces empiezan a surgir ideas sobre nuevos principios que deberían ser aplicados, pero que no están presentes en las convenciones internacionales. Y pongámonos a pensar, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué aplicamos? El derecho donde se va a llevar adelante, del lugar donde se va a llevar adelante el juicio, el derecho del país donde vive el imputado. ¿Tenemos en cuenta la sede de la empresa donde están alojados los datos? O sea, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta, para obtener esa información, el derecho donde está la sede de la empresa donde los datos están alojados. Todos estos principios podría uno tomar también como criterio el derecho de la víctima, entonces decir, bueno, yo quiero que se aplique el derecho de la jurisdicción donde vive la víctima. Todos estos problemas no están resueltos y están generando muchísimos problemas en lo que tiene que ver con la obtención de evidencia. Y acá quiero, en esta primera clase sobre el tema, presentarles cuáles son los supuestos que se pueden llegar a dar, las distintas formas de acceso transfronterizo de datos que hay. El primer acceso transfronterizo de datos que tenemos es el acceso a datos abiertos. Este es el que menor discusión jurídica genera, por lo menos hasta ahora. ¿A qué me refiero con datos abiertos? Datos que están publicados y que son la base de lo que ustedes
van a ver, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las técnicas de OSINT, la investigación en redes abiertas. Si un dato está público, hay una aceptación por parte del derecho internacional y de la costumbre internacional de que el dato puede ser utilizado. Pero esto no fue siempre así. Hubo momentos en donde algunos autores señalaban que ni siquiera en esos casos yo podía utilizar como evidencia un dato que yo había obtenido en otra jurisdicción. Para poner un ejemplo muy sencillo, supongamos que yo estoy haciendo una investigación en la Argentina y necesito saber cuál era el clima en Madrid hace un año en una fecha determinada. Hace muchísimo tiempo esto hubiera requerido que yo mandara un exhorto, que el exhorto volviera con la información. Hoy por hoy no tengo más que entrar a internet y pongo el día y me fijo cuál era la temperatura. ¿Eso qué estoy haciendo? Estoy accediendo a información que está en otro país, pero estoy accediendo a datos que son públicos, datos que están abiertos. Por eso se ha aceptado que se puedan utilizar. Un segundo supuesto de acceso transfronterizo es todo lo que tiene que ver con el acceso a datos cerrados. Y acá sí comienzan los problemas. Yo puedo tener acceso a datos que provienen, yo ingreso a un dispositivo con una orden legítima, por ejemplo, hago un allanamiento a una vivienda e ingreso a una computadora y trato de alguna manera de encontrar determinada información y advierto que desde esta computadora a la que yo ingresé legalmente tengo una orden de allanamiento, tengo una orden de registro de los datos que puedan estar en este dispositivo, yo estoy accediendo a datos que están alojados en otro país. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Uno de los primeros casos que se discutió en Europa, yo encuentro a un posible imputado en una plaza pública, tiene su teléfono celular y está abierto, y yo utilizo los datos de lo que él tiene en su teléfono celular y estoy ingresando información que está alojada en extraña jurisdicción. Por ejemplo, si tuviera abierto su Dropbox, estaría ingresando a un servidor que está en Estados Unidos, lo mismo pasaría con un Facebook y así con todo lo que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, yo puedo hacer un allanamiento en un banco en la República Argentina, ingreso con orden de allanamiento, tengo la disposición judicial que me permite buscar los datos vinculados a una determinada operación de una persona y la gente que me recibe en el banco me dice, sí, acá están los datos que está buscando, los tenemos alojados en nuestro servidor que está en España, en Estados Unidos, en Francia, donde ustedes digan. Esto es un problema jurídico difícil de solucionar. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿qué hacemos? ¿Sigo con el allanamiento? ¿Tomo la prueba o me tengo que retirar del lugar y tengo que pedir un exhorto, cerrar en ese momento el acto y pedir un exhorto internacional para que me manden el dato? Vamos a volver sobre eso después. El acceso también puede ser directo. Ya no se trata de un acceso a través de un dispositivo al que yo accedí con una orden legítima de un juez, sino que yo, haciendo mi investigación, directamente ingreso a un servidor que está en el extranjero. Obviamente, la discusión jurídica es menor y casi estaríamos de acuerdo de que esto sí significaría una violación a la soberanía de aquel país. Y después tenemos un problema al que le vamos a dedicar una clase especial, la clase siguiente, que es el acceso mediante la cooperación de empresas del sector privado. Esto que se conoce como cooperación asimétrica, en donde yo como país le pido un dato a una empresa del sector privado que está en el extranjero y no hago un exhorto para pedirlo, sino que se lo pido directamente por mail y la empresa me lo contesta por mail. Veamos entonces qué pasa con lo que son los accesos transfronterizos a través de un dispositivo al que yo accedo legítimamente. Les decía, para volver al ejemplo anterior, yo tengo una orden de allanamiento, ingreso a la sede de un banco en la República Argentina, estoy investigando un importante caso de fraude contra la administración pública, lavado de dinero, encuentro la información, la encuentro ahí, el mismo gerente de sistemas de la sucursal me dice que la información está disponible, pero me informa que está alojada en un servidor en el extranjero. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puedo seguir o no puedo seguir? Si ustedes tratan de buscar soluciones a este problema en el Código Procesal vigente de la jurisdicción a la que ustedes pertenezcan, no lo van a encontrar. Si ustedes tratan de buscar estas soluciones en las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención contra la Corrupción o los tratados más importantes modernos que se han firmado de cooperación internacional en materia penal, no van a encontrar una solución. Hay que construirla. Y de ahí la dificultad que tiene el tema en sí mismo. ¿Ejemplos normativos? Sí, tenemos algunos ejemplos normativos.
Como ustedes saben, utilizo como base la Convención de Budapest. El problema en la Convención de Budapest se vio que existía un problema. ¿Y qué es lo que resolvió? Artículo 32 de la Convención. El artículo 32 estableció que se podrá hacer accesos transfronterizos en los casos de datos abiertos, a los que me referí antes, o cuando yo tenga el consentimiento legítimo del titular de los datos. Concretamente dice, si se obtiene el consentimiento legal y voluntario de la persona autorizada para divulgarlos. Esto de quién es la persona autorizada legalmente para divulgarlo genera nuevos inconvenientes. Porque ¿quién es? ¿Es el titular de los datos o es el titular del servicio donde los datos están alojados? Si yo necesito acceder a una cuenta Gmail, ¿qué necesito? ¿La autorización de Google? ¿O necesito la autorización del titular de esa cuenta? O sea que la solución que ha dado la Convención es limitada y genera todavía muchísimos problemas y muchos problemas también entre los países. Van a encontrar también legislación en Portugal, en España. ¿Qué es lo que empiezan a hacer los países? Frente a la falta de una normativa internacional sobre la materia, empiezan a regular en los códigos procesal penales para ir solucionando las situaciones que se les van generando. Entonces, por ejemplo, artículo 15 del Código de Portugal ya prevé esta situación y lo prevé de una manera bastante interesante, porque establece que si un país extranjero necesita de información que está en Portugal y accede a través de una orden y vía un dispositivo al que llegaron a través de una orden judicial que lo autorizaba, lo van a tener permitido. Pero que al mismo tiempo entonces Portugal va a hacer lo mismo. De alguna manera hace una especie de reciprocidad. España prevé en un artículo también la posibilidad de extender el registro y secuestro de datos a un dispositivo que esté conectado al dispositivo original y no hace la aclaración de qué sucede cuando esto está en una jurisdicción extranjera. Acuérdense que los datos se mueven de una jurisdicción a otra, pueden llegar a generarse situaciones complejas incluso hasta con un mismo dispositivo. ¿Por qué digo que esto genera tantos problemas internacionales? Porque tenemos en juego nada menos que el principio de territorialidad y tenemos el principio de soberanía nacional en juego. Y creo que aquí está un poco la llave de solución al problema, en ver cuándo uno está ejerciendo jurisdicción en un país extranjero y cuándo está obteniendo información sin ejercer jurisdicción en un país extranjero. Ya ha habido discusiones jurisprudenciales muy interesantes. Les vamos a aportar algunos de estos casos, pero no quiero dejar de mencionar uno de los casos que mayor discusión generó a nivel internacional, que es el caso Gorshov-Ivanov, que es un caso concreto de acceso directo a la información a través de una terminal en una jurisdicción, ingresando a un servidor que está en otra jurisdicción. ¿Qué pasó con estos dos señores rusos que fueron acusados y condenados en los Estados Unidos? Habían generado múltiples ataques a empresas en Estados Unidos desde Rusia. Múltiples ataques con consecuencias económicas bastante importantes. El FBI organizó una operación, la operación bastante compleja. Crearon una empresa, la empresa se llamaba Invicta, y la empresa logró hacer una historia en Internet, o sea, le crearon una historia en Internet para que sea una empresa muy creíble. Contactaron a estos dos hackers rusos y les ofrecieron trabajo. Les mandaron un pasaje en primera clase muy atractivo y los invitaron para que concurran a una reunión para ofrecerles trabajo. Hicieron toda la negociación con ellos. Cuando terminaron la negociación le dijeron, bueno, ahora demuéstrenme que son ustedes los que hicieron estas genialidades ingresando desde Rusia a servidores y violando todas las normas de seguridad de empresas tan importantes. Y estos señores dijeron, ¿cómo no? Denme una computadora. Le dieron una computadora y ¿qué hicieron? ¿Qué necesitaban ellos para poder hacer la demostración? Ingresar a su servidor en Rusia. Entonces ingresaron a su servidor en Rusia y una vez que ingresaron, le pusieron las esposas. ¿Qué hizo a partir de ese momento el FBI? Con este ingreso que habían hecho ellos, empezaron a bajar toda la información que necesitaban para probarles el delito. Esto generó un proceso penal importante en Estados Unidos, los dos fueron condenados. No me voy a explayar ahora sobre las líneas de defensa que plantearon y cómo fueron todas desechadas. Obviamente una de las líneas de defensa fue que se había violado la soberanía de Rusia haciendo este ingreso de manera directa.
Consecuencia del fallo, es interesante para que se advierta la dificultad del tema, de la solución del tema en términos no ya solo procesales, sino también de todo y cómo pone en jaque la evidencia digital a toda la cooperación internacional en materia penal. Los agentes del FBI que llevaron adelante la investigación fueron condecorados en Estados Unidos y nunca más pudieron volver a salir de Estados Unidos porque son perseguidos por Rusia por el acceso ilegítimo a los servidores en su país. Le iniciaron una causa por acceso ilegítimo. Y todavía hoy en los foros internacionales se discute el caso como uno de los ejemplos de accesos transfronterizos de datos realizados sin ningún tipo de regulación normativa. ¿Cuál es mi conclusión y cuál sería mi solución al caso que les planteé? Porque en el mientras tanto, los fiscales tienen que seguir trabajando, los jueces tienen que seguir trabajando. Obviamente, y ya la clase que viene vamos a ahondar un poco más sobre esto, es necesario modificación en los instrumentos internacionales. Ahora, mientras tanto, creo que los códigos procesales penales tienen que incorporar normas que permitan algún tipo de acceso transfronterizo, especialmente en los casos en donde la información está almacenada en un servidor al que se llega a través de un dispositivo al que la justicia obtuvo con una orden judicial legítima. La llave de discusión, cuando uno revisa todos los fallos jurisprudenciales, todas las legislaciones y todo lo que se está viendo en las discusiones internacionales, es si hubo o no hubo ejercicio de jurisdicción en el Estado extranjero. O sea que el límite es que esa obtención de evidencia no implique una extraterritorialidad de mi poder jurisdiccional. Entonces, ¿cuándo va a ser legítimo el acceso? Cuando yo puedo acceder a esos datos, o esos datos vienen de alguna manera llamados hacia el sistema, sin que yo tenga que ejercer poder jurisdiccional en el Estado extranjero. Al mismo tiempo, las normas procesales tienen que cubrir en los casos de acceso directo la hipótesis que yo les planteaba antes, cuando yo no puedo hacer uso de la cooperación internacional porque no sé cuál es el país en donde el dato está, que son los dos supuestos a los que me refería antes como alojamiento de información en varios países en espejo o el alojamiento de información en un servidor que no sé dónde está. En estos supuestos, la norma procesal debe habilitar la posibilidad de que el Estado ingrese. Algunos países han incorporado para avalar esta idea de mínima intervención y mínimo poder de ejercicio jurisdiccional ejercido en extraña jurisdicción, así por ejemplo el Código de Bélgica ha establecido que en estos supuestos, o sea cuando yo ingreso a través de un dispositivo en mi territorio a un servidor que está en el extranjero, tratar de no realizar actividades que signifiquen un menoscabo de la jurisdicción del otro país. Concretamente, sugiere el Código Procesal de Bélgica que en estos supuestos el dato no se remueva, no se borre, solamente se copie e incluso que se le avise al país que fue necesario realizar esto para poder obtener la evidencia. En la clase siguiente vamos a ver el siguiente supuesto de acceso transfronterizo, que es el acceso transfronterizo mediante cooperación de empresas, y una conclusión general sobre cómo están las discusiones al día de hoy en todos los supuestos de acceso transfronterizo.